Buenas noches, Jacqueline. Espero que estén muy bien. Las dos personas que se conectaron ahorita estaba viéndolo contra la lista y no eran personas del grupo. No sé quiénes habrán sido o habrán entrado con otro nombre, pero se salieron inmediatamente. Este, ya puse un mensaje en el grupo para ver qué pasó con los que no se han conectado. Ya están viniendo. Tal vez se les olvidó que hoy había clases, entonces sí, ya están respondiendo que ya casi se conectan. Vamos a ir arrancando. Entonces, les iba a dar un mensaje para iniciar la clase. Entonces, vamos a esperar a ver si durante el transcurso se conectan todos y se los diré más adelante. Vamos a iniciar de momento nosotros y ahí los demás irán poniendo el día conforme vamos entrando. Que ya están entrando. Perfecto. Vos fuiste la que me enviaste la tarea, ¿verdad? Sí. Sí, aquí sí fuiste vos la que me enviaste la tarea. Bueno, ahí yo le respondí lo de la tarea y te comenté que íbamos a trabajar hoy con la parte final, que esa es la parte importante para lo que iniciamos hoy. La semana pasada estuvimos trabajando con operaciones combinadas en los números naturales, operaciones sencillitas, las combinamos con potencias, estuvimos trabajando también con lo que eran potencias. Y terminamos la clase definiendo nada más lo que eran números primos y compuestos. Habíamos dicho que los números primos iban a ser los números que se podían dividir solo entre uno y entre él mismo. Y luego definimos que los compuestos eran los que se dividían entre uno, el mismo, y cualquier otro número. Y ahí concluimos la clase, les dejé tarea. Entonces, al finalizar la tarea, en la última página venían unos cositas de números primos. Yo necesitaba que lo hicieran para poder hablar hoy del tema. En raíz a que solamente una compañera nos envió la tarea, entonces vamos a resolver esa última parte nada más ahorita en clase para que ustedes vean cómo era la idea de lo que se hacía en esa parte y para qué. Entonces les voy a compartir aquí. Este cuadrito. Entonces, volvemos a F5 para que no nos estorbe. Para cuando les envíe este documento. Dice que había que observar el cuadro y realizar las actividades que se les solicitaban. Y como primera parte lo que decía era, había que poner una X en el 1. O sea, había que tacharlo. El 1 no va a existir en el cuadro. Lo vamos a borrar. Porque el 1 no es ni primo ni es compuesto. El 1 no cumple ninguna de esas dos características que necesitan los números primos y los números compuestos. Para la parte B decía que había que pintar todos los múltiplos de 2. Abajito en la tarea, si no lo recordaban, les había puesto que los múltiplos de un número eran los números que están en la tabla de multiplicar de dicho número. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, si me están diciendo los múltiplos de 2, son todos los números que están en la tabla de multiplicar de 2. Pero aquí está bien resaltadito que el 2 no hay que pintarlo. Entonces, nosotros comenzábamos a contar de 2 en 2, por decirlo así, decíamos el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20. Y ese mismo patrón que estamos haciendo se va a cumplir en todas estas filas. Y contando de 2 en 2, va a ser tener que pintar todas esas filas de ahí. Entonces lo vamos a hacer así, a manera rápida, pintando todos. Todos esos que están quedando pintados es como si hubiésemos ido contando de 2 en 2. Entonces ahí se desaparecían todos esos números. Después, como parte se decía que había que pintar de 3, de azul, todos los múltiplos del 3.
y entre paréntesis resaltaba que el 3 era el único que no. Entonces, con la información que acabo de decirles, es como todos los números que están en la tabla del 3, o más bien ir contando de 3 en 3. Lo hacemos así. Omitimos el 3, porque el ejercicio dice que no hay que pintar el 3, y si contamos de 3 en 3, sigue el 6, sigue el 9, sigue el 12, que ya está pintado, el 15, el 18, el 21, el 24, que ya estaba pintado, el 27, no, el 30, 33, correcto, 36, 39, el 42 ya estaba pintado. Vean que hay números que me están quedando doblemente pintados, eso no hay problema. Si pinta Sí, doble, sí, lo solo estaba deja haciendo una bien vez. como yo lo estaba haciendo. La idea es que eso está desaparecido, ¿verdad? El número ya no lo tenemos que tomar en cuenta. Ahorita van a ver por qué. Entonces, después del 42, seguía el 45, 49, 45, 48. No, pinté aquí el que no era. Aquí está, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81. Vamos a ver, ahí sigue entrando. Y tengo 4 Kimberly Ulloa en la sala de espera, pero Kimberly Ulloa está conectada. Las acepto, son otros perfiles. Kimberly, ¿me escuchas? Si me estás hablando, estás silenciada. Es que me estaba tratando de meter por la compu, pero no pude, entonces tuve que hacerlo por el teléfono. Pero esos perfiles los acepto, ya estás bien. No, y por el momento ya está bien, ya estoy bien. Esos no los acepte. Ok, sí, ya. Listo, ya se desaparecieron, gracias. Ok, perdón, me disculpa. Tranquila. 84, 87, el 90, 93, 96 y 99. Y ahí ya se cumplió el punto C, que era quitar todos los múltiplos de 3, ¿verdad? Excepto el 3. Después decía el D que había que hacer lo mismo con el 5. Pintar todos los múltiplos del 5, excepto el 5. Entonces el 5 se queda en blanco y eso había que pintarlos de color verde. Entonces el 5 no lo pintamos y el que sigue es el 10. Después sigue el 15, después el 20, el 25, el 30, el 35, el 40, el 45, el 50, y entonces, siguiendo el patrón, se me van a pintar toda esta línea aquí completa, yendo de 5 en 5. Vean el montón de números que estamos desapareciendo, ya me están quedando muy poquitos. El último paso decía que había que hacer lo mismo con el 7. Pintar de anaranjado todos los múltiplos de 7, excepto el 7. Entonces, el 7 lo dejamos en blanco y seguía el 14, el 21, el 28, el 35, el 42. Ve el 42, el 42 tiene 3 colores. El 49, el 56. No, ese no es el 56. Sí, ese es el 56. El 63, el 70, el 77, el 84, el 91, el 98. Y ya después ya no hay más, ya los demás no los podemos seguir pintando porque esto significa que son hasta el 100. Entonces, después de eso decía que cuáles eran los números que nos quedaron sin pintar. Entonces, si vemos aquí en este ejercicio, los números que me están quedando sin pintar son, vamos a escribirlos aquí, que eso era lo que tenían que hacer en la tarea. El 2, el 3, el 5, el 7. Vamos a ponerlos aquí. El 2, el 3, el 5, el 7.
Después estaba quedando el 11, el 13, el 17, el 19, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29, el 31 y el 37. Profe, permiso. Ajá. Ahí en la última parte se le olvidó pintar los múltiplos de 10. Ok, no sé ni por qué puse los múltiplos de 10, y los múltiplos de 10 ya están todos pintados. Se me fue ese paso, seguramente, cuando escribí la instrucción. Pero gracias. Ahí ya están pintados todos los múltiplos de 10. No sé por qué puse ese, tengo que borrar ese paso. Porque la idea era hacerlo con primos. Pero gracias, de todos modos. No. El 47. Después sigue el 53 y el 59. Después el 61, el 67, el 71, el 73, el 79, el 83, el 89 y por último el 97. Entonces, esos fueron los números que nos quedaron sin pintar. Estos son números primos. En la tarea se los puse también al final. Aquí está la pregunta, ¿cuáles números quedaron sin pintar? Y se aclaraba que esos números eran los primeros números primos hasta el 100. ¿Por qué es importante saber esto de los números primos? Porque en el examen a veces les preguntan, el 13 es un número primo, el 83 es un número primo, el 67 es un número primo, cosas así les preguntan en el examen como verdadero y falso. Entonces, ustedes en ese momento tienen la decisión de hacer dos formas para resolver ese ejercicio. Una es, como lo vimos la semana pasada, yendo a probar si lo divide algún otro número. Si ustedes vienen y prueban cualquiera de todos estos números, esos números solo se van a poder dividir entre uno y el mismo. Nada más, no hay ningún otro número que los divida. Mientras que todos estos que nos quedaron pintados son compuestos. Vean que si yo tomo, por ejemplo, uno que tenga bastantes colores, el, aquí el 42. El 42 es un número compuesto. Ese 42 se va a poder dividir entre anaranjado. Anaranjado era el 7. Se va a poder dividir entre azul. El azul era el 3 y se va a poder dividir entre rojo, entre 2. Es el número, ya hay 3 números más que lo dividen, aparte de uno y el mismo, entonces ya es compuesto, eso era lo que veíamos la semana pasada. Entonces, usualmente lo que, lo que es un poquito más conveniente es aprenderse estos números. Con los primeros es con los que más se trabaja, usualmente se trabaja más con del 2 al 23, son los que más se trabajan. En algunos exámenes han venido unos muy altos, pero se puede hacer con la otra prueba. Cuando hagamos ejercicios de examen para que vean, han venido unos altos, otros no. Pero se trabaja mucho con estos chiquititos para el tema que sigue. Bueno, el tema que sigue después del que vamos a ver hoy, que vamos a trabajar con factorización de números compuestos por primos. Entonces ahí yo necesito que siempre lo hagan por primos. Y recordar que son números primos, porque en el examen viene la factorización prima, entonces tienen que saber que son primos, ¿verdad? Eso era la solución de la última parte de la tarea, chicos. Como les comenté, bueno, como les pensaba comentar al inicio. Vamos un momento. Sí, bueno, todavía no están todos. Pero como yo les decía en la clase anterior, la semana pasada, chicos, las tareas es la parte fundamental de este curso, realmente. Yo la semana pasada les comentaba que el conectarse a la clase y estar atentos es apenas, si acaso, un 25% para poder ganar el examen. Porque todo lo que estamos haciendo ahorita, dentro de 3 meses, si no lo practicamos, quizás ya se nos pueda llegar a olvidar. Entonces, por eso es que primero yo les hago tareas acumulativas y segundo les dejo casi todas las semanas tareas para que siempre estén practicando con eso. Les voy a dar un ejemplo de esto, de las tareas, que las clases no lo son todo realmente. En la tanda anterior, en la de marzo-noviembre, de marzo-octubre, perdón, yo estuve trabajando con un grupo de bachillerato y de igual manera yo todas las semanas les dejaba tareas acumulativas de todos los temas y ahorita que hicieron el examen, realmente los únicos que hicieron las tareas todo el curso
fueron los que tuvieron la mayoría de preguntas buenas. Ya me han estado escribiendo por privado y me han dicho que tuvieron 43, 46, bastante buenas. Y los que no hicieron las tareas ni siquiera me han dicho cómo les fue en el examen. Entonces, las tareas son importantes, bastante importantes. Es el otro 75%, bueno, un 50% para poder ganar el examen, el otro 25% está en el empeño de ustedes. Entonces, sí los insto a que las hagan, a que estén practicando constantemente. Matemáticas de practicar y practicar y practicar y practicar, si no, va a estar un poquito tedioso, ¿verdad? Lograrlo. Entonces, aparte de conectarnos a las clases, ¿verdad? Que sí es importante. Las tareas sí tienen que hacerlas. Esta semana solo me llegó una tarea de los de ustedes, ya se la revisé, ya se la envié revisada. Entonces, hoy vuelvo a subir, o entre hoy y mañana subo la tarea número 2, con los temas que veamos hoy, lo que vimos la semana pasada. Entonces, para que porfa se pongan al día, las hagan. Yo voy registrando todas esas tareas para llevar un control de quienes sí están practicando como es debido, ¿verdad? Entonces, los motivos que hagan esas tareas, que me las envíen, con la que subo hoy y la que me deben de la semana pasada. Profe, disculpe. Sí, dime. Yo no le había podido enviar las tareas porque no tenía problemas con el internet y hasta ahí bueno, me lo solucionaron. Entonces yo ahora se la mando. Sí, como yo les comentaba en el grupo, las tareas yo no les pongo fecha. Yo no les pongo fecha de entrega. No les digo, ¿me la entregan la otra semana o no? No, 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 no. Yo no les pongo fecha de entrega. Yo se las subo y ya es deber de ustedes hacerlas y entregármelas en el momento que las tengan listas. Entonces, no hay problema. Si no la pudiste hacer esta semana, nada más se te acumulan las tareas y me las vas enviando conforme vas pudiendo avanzar. Pero ahí me las envías durante la semana, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Con gusto. Criterios de divisibilidad, chicos. Estas son unas maneras simplificadas o sencillas de cuando nos den un número compuesto para nosotros poder identificar cuáles números los dividen. En el examen vienen preguntas de esto, vienen números pequeñitos, por dicha. Yo los voy a poner a practicar con números grandes para que tengamos un poquito más de complejidad y cuando lleguemos al examen y nos pongan numeritos chiquititos, se nos haga sencillo. Igual, el dominar los criterios de divisibilidad nos va a ayudar un montón para el tema de factorización, porque nosotros vamos a necesitar números para que me dividan al número compuesto. Entonces, nosotros sabiendo los criterios de divisibilidad, podemos llegar directamente a decir, lo divide este primo, lo divide este otro, lo divide este otro. Entonces, dominando los criterios de divisibilidad, nos vamos a simplificar un montón de pasos y no vamos a tener que estar haciendo un montón de divisiones y ir probando y probando y probando cuál me funciona. Entonces, el primer criterio de divisibilidad que vamos a trabajar va a ser el del 2. Entonces, el criterio de divisibilidad del 2 nos dice lo siguiente. Un número es divisible por 2 si su último dígito es, y se los voy a poner con rojito, 2, 4, 6, 8 o 0. Entonces, cada vez que ustedes vean un número y ese número termine en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0, ustedes automáticamente dicen, ese número se puede dividir entre 2. No tienen que ir a probar por otro. Ese número se divide entre 2. Veamos unos ejemplos. Aquí les voy a poner el número, como les digo, yo voy a poner números bastante grandes, pero en el examen usualmente no son grandes, son pequeños. Voy a poner el número 5322. 5322, ¿qué me dicen? ¿Será divisible por 2? Veamos aquí. ¿Cuál es su último dígito? 2. 2. Entonces, como su último dígito es 2, veamos la regla. Dice que tiene que ser 2, 4, 6, 8, 0, el último dígito. Y lo está cumpliendo. Entonces, como el último dígito es 2, ese número es divisible por 2. Yo ahorita justifico todo, como siempre, como les dije la semana pasada, yo escribo mucho, justifico mucho. En el examen ya ustedes no lo tienen que hacer. Esto es para cuando estén estudiando, ¿verdad?
termina en 2. Entonces, es divisible por 2. Vamos a hacer otro para que vean. $10,527. 10,527. ¿Será divisible por 2 o no? ¿Qué me dicen? No, porque termina en 7. Correcto. Entonces lo vamos a aclarar ahí. Termina en 7. Entonces, no es divisible por 2. Termina en 7, entonces no es divisible por 2, ¿verdad? Vamos a hacer otro. $8,520. Sí. ¿Qué me dicen? Sí, es divisible. ¿Sí? Porque Sí, ¿por termina en qué? 0. Sí, correcto. Y 0 es uno de los números que me permiten afirmar que se puede dividir entre 2, ¿verdad? Entonces aquí nosotros decimos, termina en 0, entonces es divisible por 2. Entonces, eso sería el criterio de divisibilidad del 2. Si un número termina en 2, 4, 6, 8 o 0, es divisible por 2. Hay que tener cuidado con ese concepto porque confunden el del 3, porque como creen que, como acabamos de ver, que termina en uno de esos números, es divisible por 2, entonces creen que todos los criterios son iguales, y no. Vean el del 3. Decimos que un número es divisible por 3 si al sumar cada uno de sus dígitos el resultado es un múltiplo de 3. Si al sumar cada uno de sus dígitos, el resultado es un múltiplo de 3. Vamos a ver. Vean que para la del 3 no tengo que ver el último número. Dice que vamos a tomar cada uno de esos dígitos, los vamos a sumar y el resultado tiene que ser un múltiplo de 3. Ya arriba dijimos, lo vamos a volver a aclarar aquí por aquello, para que no lo olvidemos. Múltiplo es un número. Bueno, uno no, uno o dos. Es un número que se encuentre en su tabla de multiplicar. En este caso, como es 3, entonces el resultado tiene que ser un número que esté en la tabla del 3. Vamos a ver. Tomemos este de aquí. 5. Y vamos a ver si es divisible por 3. La regla dice que tenemos que tomar cada uno de los dígitos y sumarlos entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar el 5, lo tengo que sumar con 3, lo sumo con 2 y el resultado también lo sumo con 2. Recuerden que va a mano. Entonces, 5 más 3 son 8. 8 más 2 son 10. Y 10 más 2 son 12.
Y la pregunta es, ¿ese resultado está en la tabla del 3? 12 está en la tabla del Sí, 3. Sí, 12 está en la tabla del 3. Entonces, lo afirmamos. Como 12 es múltiplo de 3, el número 5322 es divisible, escribí mal, por 3. Este número de aquí, entonces, sí se puede dividir entre 3. Es un número que se está logrando dividir entre 2 y entre 3. ¿Entendido el ejemplo? Vamos a hacer más. Si tienen dudas, me dicen, pero aún así vamos a hacer más. Vamos a ver qué es, porque si no se me sirve. Entonces, vamos a ir a ver si el número 1783 es divisible por 3, o sea, si se puede dividir entre 3 o no. Entonces, tomamos cada uno de sus dígitos. ¿Quiénes serían cada uno de sus dígitos? ¿Quién me dice? ¿Eh? ¿puedes repetir, profe? Es que no me escuché bien. ¿Quién me diría quiénes son los dígitos de este número? Para sumarlos entre sí. Y el 1, bueno, Ajá, más 7, más 8, más 3. 1 más 7 más 8 más 3. 3, Excelente. 8, Entonces, si 16, nosotros llegamos y sumamos estos dígitos, ¿cuánto nos da? 19. 19. Y la pregunta es, ¿19 está en la tabla de multiplicar del 3? No, ¿No? Entonces, vamos a traernos esto aquí para no copiar todo a cada rato. Entonces, aquí nada más vamos a separar esto y vamos a decir, ¿cómo? En este caso nos dio 19. No es múltiplo del 3, el número, y nos quedó 1783. Vamos a separarlo aquí. No es divisible por 3. Ven, aquí arriba el número nos dio 12, cuando sumamos cada uno de los dígitos. Entonces, como nos dio 12 es múltiplo de 3, entonces el número 5322 es divisible por 3. Aquí en 1783, sumamos cada uno de sus dígitos, nos dio 19. Como 19 no está en la tabla de multiplicar del 3, o sea, no es múltiplo del 3, entonces el número 1783 no se puede dividir entre 3. Si ustedes lo quieren probar, ustedes pueden poner ya en la calculadora por aparte, nada más para probar. 1783 entre 3 y no les va a dar un número exacto. Les va a dar 594.13. Les está dando con decimales. Vamos a hacer otro ejemplo para que vean. Aparte, chicos, se me olvidó decirles, les puse este número específicamente por una cosa, 1783. Les puse este número porque vean que este número termina en 3. Entonces, hay estudiantes que llegan y dicen, para que ustedes no lo hagan, llegan y dicen, termina en 3, entonces sí se puede dividir entre 3. No, 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 no. En la regla de divisibilidad del 3, nunca hemos dicho eso, ¿verdad? En la regla del 3 no hay que ver cómo termina. Omitimos cómo termina. Eso de momento es solamente para la del 2. Entonces, la terminación en la del 3 la omitimos, ¿verdad? Termina en 3, 6, no importa. Hay que hacer la prueba. La prueba es sumando todos los dígitos. Veamos este de aquí. Tenemos 252.
tomamos cada uno de sus dígitos. 2 más 5 más 2. ¿Cuánto nos da esa suma? ¿Quién me dice cuánto es 9. 2 más 5 más 2? 9. ¿Y 9 está en la tabla de multiplicar del 3? Sí, señor. Sí. Entonces, el número 252 sí es divisible por 3. Yo les voy a dejar tarea de este tema para que nos vayamos preparando de una vez. En la tarea yo les voy a poner un único número y ustedes tienen que probarlo con todos. ¿Qué quiere decir eso? Este 252 se los puedo poner en la tarea, por ejemplo, digamos, y yo les pregunto, 252, ¿se puede dividir entre 2? Sí. ¿Sí? Porque termina en 2. ¿Se puede dividir entre 3? ¿Sí? Ustedes van y hacen la prueba y les dio 9. Sí se puede dividir entre 3. Y así sucesivamente con todos los que vamos a ver. En el número ustedes van a tener que ir a probar todos los criterios de divisibilidad con un único número para que se vayan preparando. Entonces esa sería la del 3. ¿Alguna duda con la del 3? Ahorita hacemos un ejemplo general de todos para que vean. ¿Pero alguna duda con la del 3? No. No, estoy en orden. Excelente. Hay una regla de divisibilidad del 4. No la he visto en un examen de Terra, entonces por el momento la vamos a omitir. Si en algún momento apareciera, yo se la digo, pero por el momento la vamos a omitir. No es difícil, no es difícil. Hagámosla por aquello, mejor. Hagámosla. Por 4. Por 4. Un número es divisible por 4 si sus últimos 2 dígitos son 0. Vean, chicos, los últimos 2, ¿verdad? Los últimos 2. Si sus últimos 2 dígitos son 0 o la del 4 no hay que hacer operación como en la del 3. En la del 4 se trabaja muy visual como en la del 2. Es de ir a ver los últimos 2 dígitos. En la del 4 ese es el cambio. En la del 4 es que hay que ir a ver 2 dígitos, no solamente uno. ¿Qué quiere decir eso? Veamos aquí. Yo les pongo a ustedes el número 5000, otra vez con 5. 5316, por ejemplo. Entonces, para la del 4, ustedes tienen que ver los últimos 2 números. ¿Quiénes son los últimos 2 números? De los últimos 2 dígitos de ese número. 16. Y 16 está en la tabla de multiplicar de 4. Recuerden que múltiplos está Sí. en la tabla de multiplicar, ¿verdad? Y en este caso el 4, correcto. 16 es múltiplo de 4. Entonces, podemos decir que 5316 es divisible por 4. En la del 4 hay que ver los últimos 2, ¿verdad? Vamos a ver aquí otro número, vamos a ver. $870. Vemos los últimos 2 dígitos. 70, ¿estará en la tabla de multiplicar del 4? 40 por 1, perdón, 40 por 10 ya son 40. 4 por 10 ya son 40. 4 por 20 son 80. Ahí ya nos pasamos en 4 por 20. Y entonces a esos 80 le restamos 4
y nos da 76. Y a esos 76 le restamos 4 y nos queda 72. Y a esos 72 le restamos 4 y nos queda 68. Entonces vemos que no está el 70 en la tabla de multiplicar del 4. Entonces, el 70 no es múltiplo de 4. ¿Termina en doble cero? ¿En dos ceros? No, no termina en doble cero. Entonces, este número no es divisible por 4. Vamos a hacer otro ejemplito. La del 4 es el único complejo, que ponga un número bastante grande. Pero la del 4 no la he visto realmente en Terra, pero es mejor que lo sepamos por aquello. Chicos, vean, a pesar de que está terminando con 0, no es múltiplo de 4, porque la regla dice que tiene que terminar con 2 ceros para que sea múltiplo de 4. Los últimos dígitos son 0. Entonces, veamos este de aquí, 500. 500 será divisible entre 4. ¿Cuáles son sus últimos dos dígitos? Sí. 2 ceros. Correcto. Sus últimos dígitos son 2 ceros. Entonces, 500, si es divisible, por 4. La del 4, lo más tedioso es cuando el par de números es muy grande para identificar si está en la tabla del 4. Pero no es tan complicada. La más complicada es la del 7 en realidad, pero la del 7 es otra que tampoco se les ha evaluado mucho en Terra. Entonces así la vamos a omitir completamente. Si ya en algún examen aparecerá y yo les doy otros trucos. Entonces esa sería la del 4. La del 5 es súper fácil. La del 5 es muy, muy, muy fácil. Igual la del 10. Por 5. ¿Ven? La del 5 parecía a la del 2, de ir a ver nada más el último dígito. Entonces, vamos a decir que un número es divisible por 5 si termina en 5 o si termina en 0. Así de simple. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí 3251. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será divisible por 5? No, 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 ¿verdad? Porque termina en 1. $3,251 no es divisible por 5. Entonces, para ir haciendo recopilación, para que termine, para que se dividan entre 2, que terminen en 2, 4, 6, 8, 0. Ustedes se pueden ir haciendo unas fichas y todo para que estudien. 2, 4, 6 y 8 y 0, para que se puedan dividir entre 2. Sumar todos los dígitos y que el resultado sea un múltiplo de 3, va a ser la regla de divisibilidad del 3. Que sus últimos dos dígitos sean 0 o que sus últimos dos dígitos sean múltiplos de 4, va a ser la regla de divisibilidad del 4. Y que el número termine en 0 o 5, va a ser la regla de divisibilidad del 5. Vamos a hacer aquí otros dos ejemplitos para ir con la misma cantidad en todos. Dice, pongamos un número bastante grande, 53,250. ¿Será divisible por 5 ese número? sí, porque
Está terminando en ¿verdad? 0. Correcto, porque está terminando en 0. Vamos a escribirlo aquí. Termina en 0. Termina en 0. Entonces, el número, vamos a borrar el no porque no nos funciona ahí. 53.250 es divisible por 5. $27.852. ¿Será divisible por 5? No, No, ¿verdad? ¿Por qué no? porque está terminando en 2. Porque está terminando. Ese automáticamente podemos decir por quién se puede dividir. Por 2. Por 2, ¿verdad? Porque está terminando en 2. Entonces el número 27.852 no es divisible por 5. Vamos a hacer aquí otro. 47.275. ¿Será divisible por 5? Sí, porque está terminando en 5. Correctísimo, excelente. Entonces, este sí nos funciona. Vamos a ir a traer esta misma información de aquí. Como nos dijo el compañero, como termina en 5, entonces el número 47.275 sí es divisible por 5. Chicos, como les repito, les dije al principio, ahorita yo les estoy poniendo números muy, muy, muy grandes. En el examen les va a venir números como 150, 85, 30, cosas así, ¿no? Son números grandes. Ahorita yo les estoy poniendo números grandes para que practiquemos bastante y lo veamos un poquito más complejo y ya después eso lo hagan rapidísimo. Entonces, veamos la del 6. La del 6 es muy fácil, solamente que hay que hacer doble trabajo por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y 3 al mismo tiempo. Entonces, si ustedes están probando un número y ese número les dio que es divisible por 2 y luego les dio que es divisible por 3, entonces automáticamente ustedes pueden decir ese número es divisible por 6. Vamos a hacer un ejemplo para que vean. 252, por ejemplo. 252, ¿se puede dividir entre 2? Sí, Sí, ¿verdad? Es divisible por 2. 252, ¿es divisible por 3? Probemos, a ver, 2 más 5 más 2. Ese ya lo habíamos hecho. Nos da 9. 9. Correcto, entonces sí es divisible por 3. Entonces, ustedes aquí automáticamente dicen, es divisible por 2, es divisible por 3. Entonces, es divisible por 6. Sí, comprendido eso. Para hacer otro ejemplo. Sí. Excelente. Chicos, todos los demás también participen, interactúen, ¿verdad? Si tienen dudas, me dicen también.
8.522. Vamos a ir a ver. ¿Es divisible por 2? Sí. 17. Sí, ¿verdad? Es divisible por 2 porque termina en 2. Vamos a ir a ver si es divisible por 3. Para ver si es divisible por 3 decimos 8 más 5 más 2 más 2. Esa suma nos daría 17. 5 y 5, 10, 13, 17, correcto. ¿Y 17 está en la tabla de multiplicar del No. 3? Entonces, no es divisible por 3. Entonces, veamos aquí. Es divisible por 2. No es divisible por 3. ¿Será divisible por 6? No. No. No es divisible por 6. ¿Por qué no es divisible por 6? Porque tiene que cumplirse que sea divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Y en este ejemplo solo está siendo divisible por 2, no está siendo divisible por 3. Caso igual pasaría si no es divisible por 2, pero sí por 3. Si no cumple ser divisible por 2, pero sí por 3, tampoco es divisible por 6. Tiene que ser por los dos al mismo tiempo. Ese sería el criterio de divisibilidad del 6. Y vamos a hacer el último. Que es por 11. No, por 10. Que estoy pensando en la del 11, que la del 11. Ahorita definimos si la vemos o no. Por 10. Esta es la más fácil de todas todavía. Vamos a decir que un número es divisible por 10 si termina en 0. Solo si termina en 0. Si un número termina en 0, va a ser divisible por 10. Y vean una cosa, chicos, entonces, los que terminan en 0 van a ser divisibles por 2, van a ser divisibles por 5 y van a ser divisibles por 10. En un 0, ¿verdad? No importa el doble 0. O en un 0. El doble 0 solo para la del 4. 53.200. 53.200, ¿qué me dicen? ¿Será divisible entre 10? Sí. Correcto. Termina en 0. No, en 0 aquí sí lo estamos haciendo con 1. Sí es divisible por 10. Hagamos uno más nada más. 8.251. ¿Será divisible entre 10? No. No. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Termina en 1. No es divisible por 10. Estos serían todos los criterios de divisibilidad. Estos criterios nos van a servir para la parte de factorización, para la parte del máximo común divisor, para la parte del mínimo común múltiplo, para varias cositas ahí en el examen. Nos va a servir todos estos criterios de divisibilidad. Y a veces viene una que otra pregunta de criterio de divisibilidad directamente aplicado. Si un número es divisible por tal, si un número es divisible por este. Viene a veces así directamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo general.
Vamos a escribir, vamos a determinar cuáles son los criterios de divisibilidad que cumple el número 53.220. Veamos a ver. Vamos a ir a ver por 2. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será divisible por 2? Sí. Sí, ¿verdad? Decimos, termina en 0. Sí es divisible por 2. Por 3, ¿qué me dicen? Sí, también. También vamos a ir a ver. 5 más 3 más 2 más 2 más 0. 5 más 3, 8, 9, 10, 11, 12. Correcto, 12. Nos dio 12, ¿verdad? Recuerden que para 3 hay que hacer esa prueba, ¿verdad? Si es divisible por 3. Por 4. ¿Qué me dice por 4? ¿Cuál era la del 4 También. que había que ver? Ajá, ¿verdad? Había que ver a quién. Los últimos 2. Correcto. Termina en 20. Termina en 20. 20 si es múltiplo de 4. Entonces, sí es divisible por 4. Qué casualidad que el número cumpla todas. Por 5. También. Correcto, ¿verdad? Porque termina en 0. Entonces es divisible por 5. Por 6. ¿Qué me dicen? Por 6. ¿Cuál era la del 6? Divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Y este lo cumple, Sí. ¿verdad? Si es divisible por 2 y 3 al mismo tiempo. Entonces es divisible por 6. Y la última fue la del 10. ¿Qué me dicen? ¿Será divisible por 10? Sí, porque termina en 0. Correcto, termina en 0. Entonces es divisible por 10. No es tan complicado, es nada más de dominar cuáles son cada uno de los criterios. Y se hace muy, muy, muy sencillo. ¿Dudas con criterios de divisibilidad? En orden. ¿Cómo? Todo en ¿Cómo? orden. No, todo en orden. Excelente. Vean, chicos, ¿para qué fue que vimos números primos? ¿Y para qué fue que vimos criterios de divisibilidad? Sigue un tema que se llama, vean, el nombre se los dice, en el examen, muchas de estas preguntas, la pregunta de este usualmente, no hay ni que resolverla. La pregunta de factorización es de ir a ver la respuesta, nada más, y se saca rapidísimo. ¿Por qué? Porque ustedes ya dominan que son números primos. Con eso, ustedes sacan la respuesta sin necesidad de resolver el número. Pero aún así vamos a aprender a hacerlo para lo que sigue, porque en el mínimo y en el máximo sí hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Factorización prima de un número compuesto. Y vean, chicos, factorización. Factorización viene de la palabra factor, y factor es una de las partes de la multiplicación, ¿verdad? Los factores. Factorización son números que se están multiplicando.
Entonces, vamos a representar un número compuesto. Un número compuesto, ya sabemos que son los números que se pueden dividir entre uno y el mismo. Y además un montón de números. Vamos a representar un número compuesto como una multiplicación de números primos. Tiene que ser solamente números primos. Esa factorización tiene que estar compuesta por números primos. Ahí es donde se hace facilísimo en el examen, porque en el examen todas las respuestas parecerían correctas. Ustedes solo tienen que ir a buscar la respuesta que tienen los números primos. Así de sencillo. Ahora cuando hagamos cosas del examen van a ver, pero sí necesito que aprendamos a factorizar, porque después de factorizar vamos a ver el mínimo y el máximo y con eso hay que dominar factorizar, porque ahí sí se tiene que aplicar. En el examen no hay de otra. Entonces, vean cómo se hace. Vamos a poner aquí, factorice cada uno de los siguientes números compuestos. De los siguientes números compuestos. Entonces vamos a poner el número 72. Vamos a factorizar el número 72. El número 72 es un número compuesto. Lo vamos a tener que representar como un producto, factorización, ¿verdad? Como un producto de números primos. Solo números primos. Para eso ya ustedes tienen esta listita de números primos, para saber cuáles números primos nos funcionan. Ustedes ya tienen estos números primos de aquí, para saber cuál nos funciona. Entonces nos venimos y decimos, tomamos el número, que es 72. Aquí necesito que pongan bastante atención en esta parte. Trazamos una línea aquí, porque es la que nos va a ayudar a hacer la división entre respuestas. Y ustedes ven el 72. Y el 72, con los criterios de divisibilidad que acabamos de ver, ¿entre quién se puede dividir? Entre 2. Entre 2, ¿verdad? Entre 2. 72 se puede dividir entre 2. ¿Y cuánto es 72 dividido entre 2? Ustedes no tienen calculadora en el examen. Si no logran hacer ese cálculo de manera mental, la mitad de 72 les toca hacer la división a mano. Como les digo, la ventaja es que en esta parte la respuesta ya viene lista en el examen. Entonces, pero aún así aprendamos. Recordemos cómo dividir a mano. Yo vengo y digo 72 dividido entre 2. Para recordar cómo se divide a mano. Voy a separarlos un poquito. Yo tomo el primer dígito y me fijo si es más grande o más pequeño que de acá. Si es más grande, yo puedo dividir. Si no es más grande, tomo el de la par. En este caso, si es más grande. Entonces, tomo ese primero. Y me pregunto, ¿cuál de la tabla del 2 nos da 7? O que no se pase. Ninguno. Sí, sí. 2 por 3, perdón. 2 por 3. 2 por 3 y nos da 6. Y esto lo restamos. 7 menos 6 nos queda 1. Y bajamos el siguiente número que no hemos utilizado, en este caso 2. ¿Y cuál de la tabla del 2 nos da 12? O que no se pase. 6. 6, ¿verdad? Nosotros decimos 2 multiplicado por 6 nos queda 12. Y 12 menos 12 es 0. Ya entonces encontramos cuánto es 72 dividido entre 2. Son 36. Ese resultado que nos dio, nosotros decimos esto. Síganme el puntero. 72 dividido entre 2 nos dio 36. 36 entre quién se puede dividir, según los criterios de divisibilidad. Entre 2. Entre 2, otra vez, ¿verdad?
Y 36 dividido entre 2, ¿cuál es la mitad de 36? 18. 18, ¿verdad? Ese sí se saca rapidillo, no hay que resolverlo. 18. Entonces, síganme en el puntero. 36 dividido entre 2 nos da 18. De este lado vamos colocando las respuestas de la división. 18 ¿entre quién se puede dividir? 3. Sí se puede dividir entre 3. Pero como estamos aquí en la fila del 2, ¿se podrá dividir entre 2? Sí. Sí. Vean, se puede dividir entre 3 y lo podemos colocar ahí y no hay ningún problema. Lo que pasa es que lo más conveniente es irlo trabajando ordenado para después no tener que acomodarlo. Pero no importa, hagámoslo como nos dijo el compañero, para que vean qué pasa si en el examen se nos ocurrió el 3 y no el 2, y qué pasa con esa respuesta, para que vean cómo la acomodamos al final. Nada más acomodarlo en orden. Hagámoslo entre 3, no hay problema. 18 dividido entre 3, ¿cuánto nos da? 9. No, entre 3. Perdón, es que me había ido que todavía está en 2. Tranquilo. ¿Cuál de la tabla del 3? Me da 18. ¿3 por qué? Por 6. Por 6. Entonces significa que 18 dividido entre 3 son 6. ¿Y 6 entre quién se puede dividir? Entre 2. Entre 2. Y entre 3 también. Sí, entre 3 también. Me lo volvieron a alternar, pero no importa. Entre 2. Yo voy escribiendo lo que me dice. 6 dividido entre 2 nos dio 3. Y 3, solo 3 ya es primo. 3 entre quién se puede dividir, nada más. Por 3. Por 3, ¿verdad? Entonces aquí decimos 3. Y 3 dividido entre 3 es 1. 1. Nosotros vamos a terminar la factorización. Vean la factorización, ¿verdad? Estamos en la factorización, no lo confundamos con lo que vamos a ver luego. Cuando aquí llegamos a un 1. Ahí se nos acaba la factorización. Ya hemos terminado de factorizar el número. Entonces, vamos a escribirlo en orden. ¿Cuántos números 2 hay en el ejercicio? 3. 3. 3. Entonces dice que eso es 2 por 2 por 2 por. ¿Y cuántos números 3 hay? 2. 2. Voy a tachar este 2 y este 2 que ya lo escribimos. Y hay dos números 3 por 3 por 3. Esto es la factorización prima de 72. Cualquiera de ustedes, solo a modo de prueba, ustedes van a la calculadora y ponen 2 por 2 por 2 por 3 por 3 y el resultado que les da es 72. Porque 72 es exactamente lo mismo que está acá. ¿Comprendido ese ejemplo? Vamos a hacer más ejemplos, pero este está comprendido. Sí. Vean lo que pasa en el examen. En el examen a veces pasa esto, que a veces las respuestas se las pueden dar de esta forma o se las pueden dar de esta otra forma. Vean aquí. Aquí tenemos algo que ya vimos al principio de clases la semana pasada. Tenemos un número que se está multiplicando por sí mismo, ¿verdad? ¿Quién sería la base? El 2. 20. El 2. ¿Y cuántas veces se está multiplicando él por sí mismo? 3. 3 veces, 2 a la 3. Por. ¿Y aquí a quién tendríamos como potencia? El 3. Ajá, elevado a la qué? Al 2. A la. En el examen la respuesta puede venir tanto así como así. Que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos 3 veces el 2, y el 2 es primo, 2 veces el 3, que es primo, y aquí tenemos el 2 que es primo y el 3 que es primo. El examen puede venir de cualquiera de las dos maneras.
¿Entendido ese ejemplo? ¿O esa respuesta? Todo correcto. Vamos a hacer otro. Igual, chicos, aquí yo les estoy poniendo números grandecitos. En el examen no van a ser tan grandes, si fuese el caso. El número 100. Factorizar el número. Lo escribimos entonces, el número 100, y trazamos la línea. Con las reglas de divisibilidad que vimos. 100 entre quién se puede dividir. Entre 10. Pero tienen que ser números primos. El 10 no es primo. Perdón, profe, 4. 4 tampoco es primo. Tampoco. Vean, chicos, estos son los números primos. Esos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y todos los demás. ¿De esos cuál me sirve? El 97. No, el 97 no. Ah, no. El 5 puede ser. El 5. El 5. Solo. El 5. Vean que termina en 0. Como termina en 0, ¿quiénes me lo dividen? Que sea primo. El 2 y el 5, ¿verdad? Entre 5. Me dijeron primero. Ahí hubiese sido más sencillo comenzar con el 2, porque lo podemos sacarle la mitad. Pero igual, ¿cuánto es 100 dividido entre 5? O hagámoslo con 2 para sacarlo más fácil. Para no tener que hacer tantos cálculos, hagámoslo con 2. ¿Cuánto es 100 dividido entre 2? ¿Cuál es la mitad de 100? 50. 50. ¿Y 50 entre quién se puede dividir ahora? Puede ser entre 5. Puede ser entre 5. Pero, ¿será conveniente hacerlo entre 5 o nos quedará más fácil seguirlo dividiendo entre 2? Yo digo que entre 2. Sí, más fácil entre 2 para irle sacando mitades. Lo mejor es, cuando un número se puede dividir entre 2, sacarle todo lo que se pueda dividir entre 2 para irle sacando la mitad y la mitad y la mitad y la mitad, porque comenzar con un número grande, con una división grande, se nos va a hacer más proceso. Entonces, lo más conveniente es ir sacando mitades. Lo más conveniente, cuando se pueda. Entonces, aquí comencemos con 2. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. 25. Ya 25 no se puede dividir entre 2. Ahora sí, ya toca a fuerza dividirlo entre 5. ¿Y cuánto es 25 dividido entre 5? ¿Cuál de la tabla del 5 nos da 25? 5 por 5. 5 por 5, ¿verdad? Entonces 25 dividido entre 5 nos da 5. Y 5 ya solo se puede dividir entre él mismo, por ser primo. Entonces aquí nos queda 1. Cuando llegamos a 1 es porque hemos terminado. Entonces aquí podemos decir que 100 es igual a 2 por 2 por 5 por 5, que es la factorización que tenemos acá. En modo de potencia, 100 es igual a 2 elevado a la 2 por 5 elevado a la ¿qué? A la 2. A la 2. Correcto. 2 a la 2 nos da 4. 5 a la 2 nos da 25 y 4 por 25 son 100. Siempre se va a cumplir cualquiera de las dos formas. ¿Dudas con ese? Esta pregunta de aquí se puede trabajar de dos maneras.
Se puede trabajar con criterios de divisibilidad o se puede trabajar sacándolo de manera lógica, por decirlo así. Lo más conveniente esto es para mi forma de pensar, yo lo haría por lógica. Tratar de sacarlo por lógica, haciendo ahí unos cuantos conteos. Entonces, vea, hice la pregunta. Al organizar una sección con 33 estudiantes y hacer la mayor cantidad de grupos de 5 estudiantes, ¿cuántos grupos de 5 estudiantes quedan conformados? Nos está preguntando que cuántos grupos de 5 estudiantes se puede hacer. Entonces, vean lo que pasa aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Esos serían los estudiantes, ¿verdad? No, hay que hacer más bien, perdón, hay que hacer más bien 5 grupos. 5 grupos. Y que esos grupos, ¿de qué manera nos pueda quedar agrupada? Para que queden iguales. ¿Cuál es la mayor cantidad de grupos que se pueden hacer? Más bien es, no que los grupos estén conformados por estudiantes de 5. Entonces, tenemos 1, 2, 3. Vamos a hacer un poquito más grande. 1, 2, 3, 4, 5 grupos. No, la pregunta es que ¿cuántos grupos de 5 estudiantes quedan conformados? La pregunta está vacilona. Porque lo que les está preguntando es que cuando se hace la agrupación la agrupación, entonces va a haber un grupo que no va a quedar con 5 estudiantes por la cantidad que hay, ¿verdad? 33 no está divisible no es divisible por 5, no nos cabe 5. Entonces, si se van a hacer 5 grupos y los vamos a tratar de acomodar, ¿de qué manera ustedes me dirían? ¿Los podemos acomodar para que nos queden estudiantes prácticamente agrupados de manera igual? Y en un grupo, pues no nos van a quedar la misma cantidad, nos van a sobrar. Profe, Díganme, véalo así. Si yo coloco aquí 5 estudiantes, que era lo que estaba haciendo al principio, y aquí coloco 5 estudiantes, y aquí coloco 5 estudiantes, y aquí 5 estudiantes, y ahí 5 estudiantes, ¿cuántos grupos se pueden hacer? Estudiantes. profe, ahí, bueno, lo que yo entiendo es que se pueden hacer 6 grupos de 5 estudiantes. Correcto, 6 grupos de 5 estudiantes. Y va a sobrar un grupo, ¿verdad? Sí, que sería un grupo de 3 nada más. Un grupo de 3, correcto. Aquí está el grupo que nos falta. Ahí está. Aquí lo tenemos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ahí está. Podemos hacer 6 grupos, perdón, de 5 estudiantes, que es lo que nos dice la pregunta. ¿Cuántos grupos con 5 estudiantes? Aquí apenas llevamos 30 estudiantes, ¿verdad? Nos va a quedar un grupo por afuera que tiene solamente 3. Entonces, como nos dijo el compañero, nos están quedando 6. Sí, lo explicó el compañero prácticamente. Sí, sí. Sería la opción B. Con tantos 5, la pregunta puede ser, tiende a enredar. Entonces, ahora sí, en lo que estamos, veamos estas dos de aquí. Para que vean lo que yo les estaba hablando ahora. Y vean que nos están diciendo cosas de múltiplos. Vean, pregunta 6. La descomposición del número 90. Y aquí nos están dando las posibles opciones de la descomposición del número 90 en factores primos. Y aquí está la palabra clave, primos. Primos. Primera opción, chicos, si ustedes llegan y multiplican
cualquiera de las 4 opciones, las 4 opciones le va a dar 90. Las 4 opciones son descomposiciones de factores, pero no todas son de números primos. Les pregunto, en la opción A, ¿los 3 números son primos? No, ¿No? ¿Quién no es primo ahí? el 2 y el 5. No, el 2 sí es primo. Eh, Bueno, me estás diciendo cuáles sí Perdón, son primos. Bien, el 9 no es primo. el 9 no es primo, correcto. Entonces, aquí el 9 no nos sirve. Entonces, la opción A no nos sirve. En la opción B, todos son primos. ¿O hay algún No, compuesto? no, el único primo es 5. Y el 3, Y el 3. correcto. El 6 también nos está estorbando ahí. Entonces, ese no nos sirve. En la opción C, todos son primos. No, No. No. el 3. El 3 es primo, ¿verdad? El 3 y el 3 son primos, correcto. El 10 no, el 10 es compuesto, entonces ya no nos deja que nos funcione la opción. En la opción D, todos son primos. Sí. Sí. En la opción D, todos son primos. El 2 es primo, el 3 es primo, el 3 es primo, el 5 es primo. Esa es la opción correcta, porque nos está pidiendo la factorización de primos. Si yo vengo y pruebo eso, como lo estamos haciendo ahora, nos sale esos mismos números. Vean aquí. 90. 90 se puede dividir entre 2 porque termina en 0. Y 90 entre 2 nos da 45. 45 se puede dividir entre 5 porque termina en 5. Entonces, 45 entre 5 son 9. 9 se puede dividir entre 3. 9 dividido entre 3 son 3. Y 3 dividido entre 3 es 1. Ya llegué al 1 que necesito. Y aquí están los primos. El 2, el 5, el 3 y el 3. Aquí están. 2, 5, 3, 3. Pero por dicha, en esta parte no hay que hacer la descomposición, porque siempre las respuestas se las van a dar todas con los mismos numeritos. Ustedes nada más tienen que ver cuál es la opción que tienen, todos primos. Descartan las que tienen compuestos. Sí. Bien, chicos, o dudas con eso. Por este lado, bien. Ve aquí dice que cuáles son múltiplos de 7. Ya habíamos definido que eran múltiplos ahorita. ¿Qué eran múltiplos? La B. En la tabla. Así es, la B, correcto. En la tabla. Múltiplos es que estén en la tabla. ¿De quién? Del número que nos están dando. El 7. Entonces, números que estén en la tabla del 7, como nos dijo la compañera, la opción B, 21 y 49. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Ahí están el 21 y el 49. El 50 no está en la tabla del 7. El 20 no está en la tabla del 7. Y el 69 no está en la tabla del 7. Entonces, ahí la opción correcta es la opción B. 7 por 3, 21 y 7 por 7, 49. Sí. Veamos la pregunta 8. La pregunta 8 dice, considere los siguientes números. Nos están dando el 25, el 30 y el 35. El 40, el 110 y el 330. Y nos dice, ¿cuáles de ellos contienen todos los números divisibles por 5 y 10 al mismo tiempo? ¿Cuál era la regla para que fueran divisibles por 10 y por 5? Que terminen en 5 y 0. Que terminen por 5 y 0. ¿Y cuál es la regla de visibilidad para la del 10?
Que termine en 0. Que terminen en 0. Entonces, tiene que ser números que cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. Les pregunto, ¿el 25 cumple las dos condiciones al mismo tiempo? ¿Ser divisible por 5 y por 10 al mismo tiempo? No. ¿No? ¿Verdad? Porque el 25 solo se puede dividir entre 5. Entre 10 no, porque no termina en 0. Entonces, ya con eso, la primera proposición la descartamos. La segunda proposición nos funciona. Sí, porque están terminando en 0 todos. Correcto, todos terminan en 0 y esa era la regla, ¿verdad? La del 10, que terminen en 0. Automáticamente cumplen la del 5, todos terminan en 0. Ahí sería verdadera solo la proposición 2, la opción D. Ven que reglas de divisibilidad sí entran en el examen, por eso tienen que dominarlas. Pero como les decía yo, no son números grandísimos, son números pequeñitos. Yo en la tarea sí les voy a poner números grandes para que practiquen un poquito eso, pero no, se me fue la idea que les iba a decir. Entonces son números chiquititos. Vean que ya en 2 clases ya llevamos 8 preguntas del examen prácticamente. Vamos súper bien. Vamos a resolver otras. A ver, aquí ya, sí, lo que sigue ya es el máximo y el mínimo. Qué rápido vamos. Vamos a irnos para otra. Aquí, al examen 2 del 2016. Habíamos visto esto la semana pasada. Ven, aquí sí había que resolverlo, pero yo creo que este tipo de preguntas ya las omitieron del examen. Vamos a hacerla para que la analicemos, nada más. Pero hay que ver el patrón de los demás exámenes para ver si siguen viniendo así o como la del anterior. Dice la primera proposición. Al descomponer completamente el número 276, se obtienen 4 factores primos distintos. Al descomponer, ¿verdad? Descomponer significa que hay que hacer la factorización. Descomponer es lo mismo que factorización, por aquello. Entonces, vamos a ir a descomponer o a factorizar el número. El 276. ¿276? ¿Entre quién se puede dividir? Entre 2. Entre 2. ¿Sí calculan la mitad o hacemos la división? ¿Qué me dicen? ¿La hacemos la división? Hagámosla para probar un poquito, para que practiquen división. Profe, de 138. 208 y 8 por 2, 16. ¿Siento que me dio? 138. Sí. Entonces no la hacemos. $138. Ustedes aquí lo prueban. 8 por 2, 6. Y subimos 1. 3 por 2, 6. Y el que subimos, 7. Y 1 por 2, 2. 138. 138 se puede dividir entre 2 de nuevo. ¿Cuál sería la mitad de 138? 69, ¿verdad? Correctísimo. 69, excelente. Entonces, aquí nos quedó que es 69, la mitad de 138. 69. 69, ¿entre quién se podrá dividir? Por 3. Por 3. Entre 3, ¿verdad? Si yo sumo 9 y 6, nos da 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 15 está en la tabla del 3, entonces se puede dividir entre 3.
Y 69 entre 3, ¿la hacemos a mano o la calculan? 13 sería. No, casi, casi. Bueno, subándole unas cuantas unidades más. 23, profe. 23, ¿verdad? 23. Y chicos, si ustedes se vienen aquí arriba, vamos a ver, aquí, el 23 es un número primo. El 23 ya no se puede dividir por nadie más que no sea el mismo. Entonces, el 23 es un primo. Cuando ustedes se sepan esos números primos de memoria, con el pasar de estos días, con las clases, ya después de esto no hay que irse a estar devolviendo, se lo van a acordar. 23 solo se puede dividir entre 23. Y el resultado entre 23 da 1. Ya llegamos al 1 del final. La proposición dice, al descomponer completamente ese número, se obtienen 4 factores primos distintos. ¿Cuántos primos obtuvimos? 3. 3, ¿verdad? Diferentes. Tuvimos 4 primos, pero 2 son iguales. Entonces solo tuvimos 3 diferentes. Aquí lo vamos a escribir por aquello. 4 primos, pero 3 distintos. Entonces la primera proposición es falsa. Yo creo que en el examen ya no vienen así de complicadas como esta, me parece. Ahí conforme vayamos avanzando, vamos a ir probando. A ver. 388, ¿entre quién se puede dividir? Entre 2. Entre 2, ¿verdad? ¿Cuál sería la mitad? 184. Casi, 44, casi. perdón. 144. No. Hagamos la mano, porque ese número sí es bastante grandecito. Hagamos la mano para que probemos. Por aquí. 194. 194. Vamos a hacerlo a mano para que recordemos, para que nos quede otra partecita de cómo dividir. Por aquello que en el examen se nos olvide. 388 dividido entre 2. Tomamos el primer número. Y tenemos, el primer número siempre tiene que ser más grande que el de acá, ¿verdad? Y en este caso es más grande. ¿Cuál de la tabla del 2? Nos da 3. O que no se pase. ¿Cuál de la tabla del 2? Nos da 3. 2 por 1. 2 por 1 y nos da 2. Y entonces decimos 3 menos 2 y el resultado es 1. Y tenemos que bajar el que le sigue. Solamente uno se baja, no se bajan todos. Aquí bajamos el 8. ¿Cuál de la tabla del 2 nos da 18? Porque no se pase. El 9. 9. 2 por 9. 2 por 9 aquí nos da 18. Y 18 menos 18 es 0. Todavía nos falta bajar este otro 8 de aquí. ¿Y cuál de la tabla del 2 nos da 8? Que no se pase. 4. 4. 2 por 4 son 8 y aquí ya llegamos al 0 final. Entonces ese resultado es 194. La persona que me lo dijo por ahí estaba súper bien. 194 tiene mitad de nuevo. ¿Cuánto sería la mitad? Vamos a hacerla aquí. 97. Sí. Vamos a hacerlo aquí para probarlo. Y así practicamos divisiones, por aquello que en el examen, yo lo que digo es mejor hacerlas, por aquello que en el examen les entre una división muy grandecilla y tengan que hacerla como ahorita. Vean, chicos, si tomamos el primero, lo podemos dividir.
El de aquí siempre tiene que ser más grande. ¿Se puede? No. No. Tomamos el segundo, entonces. 2 por qué nos da 19 o que no se pase. ¿Cuál de la tabla del 2 2 por llega a 8. 19? Por 4. No, 2 por 4 llegamos a 8 y 2 por 8 llegamos a 16. Todavía hay un número más arriba. Por 9. Llegar a 19. 2 por 9. 2 por 9 nos da 18, ¿verdad? Tiene que ser el que esté más cerca, más cerca, más cerca. Y 19 menos 18 es 1. Bajamos el 4 que nos hace falta. ¿Y cuál de la tabla del 2 nos da 14? O que no se pase. 7. 7. 2 por 7 son 14. Y 14 menos 14 son 0. Entonces ya aquí tenemos que 194 dividido entre 2 nos da 97. Pero si nos vamos a la tabla de primos, porque aquí es donde uno se puede llegar a pegar un montón, nos vamos a tratar de ver con quién se divide 97, si se divide entre 2, si se divide entre 5, empezamos a probar y como no tenemos calculadores se nos vuelve más tedioso estar haciendo las pruebas. Y vean aquí qué pasa con el 97. ¿El 97 cómo es? ¿97 es un número qué, chicos? Primo. Es un número primo. Entonces no se puede dividir por nadie más que él mismo. O por uno, ¿verdad? Pero por uno no nos sirve en el trabajo. Entonces 97 solo se puede dividir entre él mismo. Y 97 entre 97 nos queda 1. ¿Cuántos primos diferentes nos quedaron? 2. 2, ¿verdad? Aquí tenemos 3 primos, pero solamente 2 son diferentes. Dos diferentes. Aquí la proposición 2 es verdadera. Sería la opción D, nada más. Como les digo, ahorita conforme vayamos avanzando en exámenes, vamos a ver si todos los exámenes vienen con este tipo de preguntas. Me parece que no. Los últimos que yo he visto han sido como la pregunta anterior, la parte de factorización. Entonces, para que no se preocupen, este lo hicimos para que practicáramos un poquito y tuviéramos un poquito más de análisis. Pero ahora lo vamos a ir corroborando conforme vayamos avanzando. Vean la pregunta 5. Dice la pregunta 5. Los números 21 y 45 son primos. Proposición 2. Los números 16 y 42 son compuestos. Entonces, ¿qué me dirán ustedes? 21 y 45 son primos. No. Usted, no, ¿verdad? Nada más vean aquí el 45. ¿El 45 en qué termina? En 5. En 5. Como termina en 5, significa que se puede dividir entre 5. Ya no me está cumpliendo ser divisible, ser primo, porque lo está dividiendo el 5. Esa primera proposición es falsa. Dice la proposición 2. El 16 y el 42 son números compuestos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Serán compuestos? Con que ya exista un número diferente a ellos mismos o a uno que los divida, ya son compuestos, ¿verdad? Y esos números se pueden dividir entre algún otro número. ¿Sí? ¿Entre quién se pueden dividir? Con las reglas de divisibilidad que vimos. En 2. En 2. Como este termina en 6 y este termina en 2, se pueden dividir entre 2. Entonces ya eso los convierte en números compuestos porque se están logrando dividir entre otros números. Entonces esta proposición es verdadera. ¿Y sería verdadera? Opción D, solo la 2. ¿Dudas con esa?
No, Listo. Vamos a ir a traernos otras preguntillas. Acá estadística y comenzamos aquí de nuevo. ¿Ven? Otra vez de nuevo como la otra, más sencillo. Dice, la descomposición de cuadra en factores primos. Entonces, todos estos números aquí, cuando yo los multiplico, siempre me van a dar 40. La primera proposición, ambos son primos. no, No, ¿verdad? El 8 no es primo. No nos funciona. Nos descartamos. Opción B, ambos son primos. no, ¿No? Ambos son compuestos. El 4 es compuesto, el 10 es compuesto. No, no funciona. Opción C, todos son compuestos. Todos son primos. no, ¿No? Ahí el que nos estorba es el 10. El 10 es compuesto, ¿verdad? Entonces no nos funciona. Y vean la opción D. 2 es primo, 2 es primo, 2 es primo y 5 es primo. Entonces nos funciona la opción D. Se puede hasta probar. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 5, 40. Ahí está. Y ellos son primos. Vamos a ir a ver la que sigue, si nos funciona. Aquí está. Vean, esta está. Esta era un regalo. Ese era un regalito. Dice, considere las siguientes proposiciones. 5 es primo. ¿Qué me dicen ustedes? Sí. sí, Sí. ¿Verdad? En la tablita que hicimos arriba, el 5 no lo pintábamos porque 5 era primo. Entonces, primera proposición, verdadera. Segunda proposición, 9 es compuesto. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Sí, ¿verdad? Porque el 9 se puede dividir entre 3. No solo se divide entre uno y el mismo, el 9 se puede dividir entre 3. Entonces es compuesto. Aquí son verdaderos. Ambas. Opción A. Vamos a este de aquí. Vamos a hacer este punto más chiquito aquí porque más internet. Ahí. Bueno, lo podemos acomodar así. Yo creo que no se les pierde en la práctica, ¿verdad? No se les enreda, ¿verdad? Si los dejamos así, o sí se les enreda. Para economizar no, espacio, si lo imprimen. Yo les hago ahí unos bordes decorados para que diferencien cada pregunta. Dice, considera las siguientes proposiciones. El número 50.054 es divisible por 2. ¿Qué sí, me dicen? Sí, ¿verdad? Porque termina en 4. Para que sean divisibles por 2, tienen que terminar en 2, 4, 6, 8 y 0. Y ese termina en 4. Entonces, verdadero. Proposición 2. El número 19.820 es divisible por 5. ¿Qué me dicen? sí, 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 ¿verdad? Porque termina en 0. Para que sean divisibles por 5, tienen que terminar en 5 o 0. Aquí son verdaderas ambas. Chicos, voy a pasar lista un segundo y continuamos. Dame un segundo. Continuamos los últimos minutos que nos quedan. Dice aquí Kimberly Ulloa. Presente. Listo. Bismarck Duarte. Bismarck Duarte. Alvin Zúñiga.
Alvin Zúñiga, Rosaura Centeno, Jacqueline Sandé Presente. y Deirin Javier. Presente. Deirin, así es como se pronuncia. Exacto. Listo, excelente. Vamos a compartir de nuevo. Vamos a ir a ver qué más nos encontramos. Estos son números negativos. Ven, chicos, la mayoría, fue ese examen donde se hizo así nada más. La mayoría yo los he visto así como tiene la forma. Dice, la descomposición del número 16 en factores primos. La primera opción, 8 por 2. ¿Nos servirá? Sí. No. 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 No, no, ¿verdad? Porque el 8 es compuesto, ¿verdad? No nos funciona. La segunda opción, ¿nos servirá? No. No, ¿verdad? Porque ambos son compuestos. No nos funciona. Opción D, ¿nos funcionará? No. No, ¿verdad? El 4 es compuesto. Y opción D, es la última, ¿verdad? Y si vemos ahí, todos son 2, todos son primos. Entonces la que nos funciona es la de opción D. Al final sí va a tener que tenerlo por acá. Dice la pregunta 5. Considere las siguientes proposiciones. 3 y 5 son primos. ¿Qué me dicen, chicos? 3 y 5 serán primos. Conocemos Sí. a los primos. Sí. Sí, ¿verdad? 3 y 5 son primos. 6 y 9 son compuestos. ¿Qué me Sí. dicen? Sí, ¿verdad? Sí. 6 y 9 son compuestos. Entonces, aquí son verdaderas ambas. Aquí viene otra. Esta pregunta también estuvo bonita. Un regalito que dieron en la mañana de ellos cuando lo hicieron. Dice, 2 divisores primos. Importantísimo. Primos. De 30. Veamos la opción A. La opción A son primos. Sí. Sí, ¿verdad? De momento eso nos está funcionando. La opción B. Ambos son primos. No. No. No, ¿verdad? El 6 no es primo. No nos sirve. En la opción C. Ambos son primos. No. No. Son compuestos. Y en la opción D. No. Tampoco, ¿verdad? Son compuestos. Entonces la opción A. ¿Ven por qué es conveniente que se sepan los números primos de memoria prácticamente? La única forma prácticamente. Dice la pregunta 7. Este examen es más actual. Fue el 2018. Un número divisible por 5. La D. Un número la D. Porque es el único que termina en 5, ¿verdad? Voy a ponerlo ahí. Termina en 5. Opción D. Chicos, ¿vamos bien hasta el momento o hay dudas en lo que hemos visto? ¿Todo bien? Excelente.
Ahí ya se acaba eso. Sigue aquí problemas de máximo y mínimo. Eso los vamos a ver la otra semana. El segundo del 2018. A ver qué tal estuvo. Qué bonita esta pregunta también. Yo creo que ya con estas últimas de este examen vamos concluyendo. Dice, un divisor de 95. Un divisor de 95. La C. ¿Cuál? La C, ¿verdad? Un divisor es prácticamente lo que nos está diciendo un número que divide al 95. Un número que divide al 95. Y como él termina en 5, nosotros automáticamente decimos opción C, ¿verdad? Ahí nos pueden dar otro número. Nos pueden dar uno que termine para los que sean de 2, o uno que se hayan que sumar para que sean entre 3 o cosas así, ¿verdad? En este caso sale muy fácil porque como termina en 5, es divisible por 5. Chicos, en el examen, en la tarea yo los voy a poner a factorizar unos cuantos números para que la otra semana, cuando estemos en el máximo y en el mínimo, lo dominen. Entonces, ahí pueden ver este video de la clase. Yo les voy a pasar unos videos adicionales. Creo, sí, yo creo que tengo videos adicionales de factorización. Por aquel, si no, ahí les monto algo para que practiquen factorización, porque si necesito que lo dominen para la parte del mínimo y del máximo. Entonces, aquí dice la pregunta. La descomposición del número 42 en factores primos, ¿verdad? Factores primos. Entonces, la primera no funciona. No. No. No, el 6 es compuesto, ¿verdad? La segunda no funciona. No. No, el 21 es compuesto. La C no funciona. No. No, el 14 es compuesto. Entonces, opción correcta, opción D. Vean que aquí tenemos 2, 3 y 7. Todos son primos. Aquí nos piden el mínimo común múltiplo, que eso lo vamos a ver la otra semana. Aquí tenemos esta sí no funciona para lo que estamos viendo ahorita. Dice, considere las siguientes proposiciones. El 2 y el 3 son primos. ¿Qué me dicen? Sí. Sí, ¿verdad? El 2 y el 3 son primos. Nada más recuerden los que dejamos en blanco en la tablita. 2 y 3 estaban en blanco. De hecho, ni había que pintarlos. Eran con los que se comenzaban, pero no se pintaban. Entonces, son primos. Opción 2. El 121 es compuesto. ¿Qué me dicen ustedes? Sí. Sí. Sí, el 121 se puede dividir entre 11. Entonces es un número compuesto. Aquí son verdaderas ambas. Y ya lo que sigue en este examen son todavía cositas del máximo y del mínimo y ya pasaríamos a números enteros. La idea de la otra semana es trabajar las dos clases completamente con el mínimo y el máximo, porque eso es un poquito tediosito. Y si nos da tiempo, entramos de una vez a números enteros, por lo menos a la definición. Pero la idea es enfocarnos la otra semana en máximo y mínimo. Entonces, traten de hacer la tarea que les voy a dejar hoy, de verdad, porque ahí necesito que factoricen, porque para el mínimo y para el máximo, lo importante es que sepan factorizar. Si saben factorizar, el mínimo y el máximo nos sale, pero en 2 pasos, rapidísimo. Entonces, para que hagan las tareas y practiquen. Ya van a ser las 8, entonces quedaríamos hasta acá, chicos. Nos vemos la próxima semana. Yo les subo la tarea, el video y el documento de la clase se los paso por el Classroom. Entonces, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. A ustedes las gracias, chicos.